Bienvenidos a su programa Capilla de Fe. Mi nombre es Gabriel Gámez y sirvo en las iglesias de Woodstock, Roswell y Dalton, en el estado de Georgia. Quiero invitarles para que vayan conmigo en oración al Señor. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos tu bendición al abrir tu palabra, que ésta sea el instrumento a través del cual el Espíritu de Dios grabe la verdad de la salvación, pues lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta ocasión, quisiera presentarles 3 cuadros que las Escrituras presentan. Y vamos a recorrer desde el Antiguo Testamento, concluyendo en el Apocalipsis. Estas 3 imágenes o cuadros tienen un denominador común. En los 3 se representa una crisis. Hay problemas, hay situaciones que convergen de tal manera que en cada una de ellas se describe y se destaca la gran liberación que Dios desea hacer en favor de su pueblo. El primer cuadro de ellos, quisiera que me acompañen al libro de Éxodo, el capítulo 12. Cuando nosotros estudiamos este libro, nos encontramos con que diversas plagas están azotando la nación más poderosa conocida en aquel momento. Me refiero al imperio egipcio. El faraón creía que sus esclavos le pertenecían. Y con aquel mensaje reformador de aquel profeta Moisés diciendo: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. El faraón pensaba que era su pueblo, pues los había tenido como esclavos por mucho tiempo. Pero ahora aparece el Señor diciendo: deja ir a mi pueblo. Frente a la resistencia del faraón, ustedes observarán que comienzan a caer diversas plagas. La última, especialmente la final, la muerte de los primogénitos, es marcada con gran intensidad porque hay una crisis extraordinaria. El país está devastado y ahora aparece en gran medida lo que las Escrituras señalan en el libro de Éxodo, el capítulo 12, los versículos 5 al 7. Si ustedes me acompañan, por favor. Las Escrituras dicen: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Si ustedes recuerdan esta historia épica, especialmente en la historia de Israel, van a encontrar el dramático y la gran escena de liberación que Dios hizo. La sangre que era producto del animal sacrificado era puesto sobre la parte superior de la casa, sobre los postes y sobre el umbral donde el animal era sacrificado. Esto es sumamente importante porque en aquel momento de crisis Dios marcó, selló, puso una señal de distinción para hacer una diferencia entre su pueblo, entre aquellos que habían aceptado el sacrificio y la sangre del cordero en su favor. Aquellos que con necesidad profunda vislumbraban hacia el futuro alguien que tomaría el lugar de la nación de Israel y los liberaría totalmente de la esclavitud del pecado. En otras palabras, la liberación física de Egipto era solamente un símbolo de la liberación espiritual extraordinaria, universal, mundial, que Dios tendría en favor de todo el mundo a través del Hijo de Dios. Noten, la sangre juega un papel importante en aquel momento tan extraordinario. Sencillamente identificó. Y no solamente identificó a su pueblo, sirvió como una señal de protección frente a las plagas que estaban devastando la nación egipcia. Hoy, en este momento, quisiera que ustedes puedan conmigo ubicarse en aquella situación. Por esta razón, especialmente al tratar de imaginarnos aquel momento, tratemos entonces de ubicarnos en el tiempo del pueblo de Israel. ¿Se imaginan ustedes aquella señal de liberación puesta en las dinteles para marcar esa distinción? La sangre, esa sangre del cordero representando al Señor Jesucristo, es lo que hace la diferencia entre un pueblo salvo y un pueblo condenado, entre un pueblo liberado y un pueblo destinado a la perdición, un pueblo ahora libre y un pueblo que quedaba esclavo, devastado por aquella situación. Esto, el evangelio presentado ahí en el libro de Éxodo. Pero
sobre todas las cosas. Yo quisiera entonces en este momento que ustedes puedan ir conmigo todavía y vayamos a una segunda imagen que tiene el mismo denominador común. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 9, los versículos 1 al 4. Y vamos a leer las escrituras ahí. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del campo de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Noten ustedes de manera muy especial que aquí en el libro de Ezequiel, cuando estudiamos lo que precede a este capítulo, encontramos que desde el capítulo 7 aparece una advertencia diciendo que el fin viene, se acerca el fin. Hay una destrucción que se avecina. Dicho sea de paso, quisiera señalar de que Dios nunca manda un juicio o nunca ejecuta un juicio a menos que Él haya advertido antes y haya investigado antes. Esto señala específicamente este proceso aquí en Ezequiel 7, 8 y 9. Precisamente en el capítulo 8 aparecen las abominaciones que se hacen en la tierra. Lo sorprendente de esto, la causa de la investigación, el resultado de la investigación. Y lo que me llama la atención es que se avecina entonces la sentencia de ejecución. Pero detengámonos un momento. Dice la Escritura que venían 6 varones. Esos 6 varones venían y entraron y tenían un instrumento para destruir, para golpear. Sin embargo, entre ellos venía uno que no tenía un instrumento de destruir, sino que tenía un tintero de escribano. Esto es sumamente importante. ¿Quién es esta persona que viene con un tintero de escribir? La Biblia lo describe como alguien vestido de lino. Solamente el lino lo utilizaban los sacerdotes en la antigüedad. Por lo tanto, este debía ser un sacerdote. Es curioso, porque en el libro de Apocalipsis también aparece este hombre vestido de lino, pero es representado como hijo de hombre. Y Daniel, de igual manera, lo presenta como el varón vestido de lino. Es sumamente importante destacar esto, entonces, que ese varón vestido de lino es el Señor Jesucristo. De acuerdo a las descripciones que aparecen tanto en Daniel, en Apocalipsis como en Ezequiel, al complementarlas juntas, convergen como un rompecabezas para armar, diciendo entonces que Jesucristo es ese varón vestido de lino. Y lo que me llama la atención, estimados, es que ese varón no trae un mazo para destruir, trae un tintero para escribir, porque Él no viene a condenar, Él viene a salvar, Él viene a identificar y a proteger a sus hijos, Él viene a poner su sello sobre aquellos que vienen y se rinden y claman y piden al Señor por su salvación. O esa persona quiere identificar a sus hijos, por lo tanto, Él viene con un tintero de escribir, no viene con un mazo de destruir. El apóstol Juan también citó diciendo justamente de que él no había venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Es más, para dar su vida en favor de ello. Aquí el libro de Ezequiel presenta en ese momento de crisis, cuando se avecina una destrucción, primero hay un interpaso, hay un interludio, hay una pausa, porque Dios pretende sellar a su pueblo. Dios pretende proteger a su pueblo de la destrucción que ha de venir. Este es el propósito de la redención. Con razón, los juicios apocalípticos de los que la gente a veces teme en gran medida, no debemos de preocuparnos ni a de temorizarnos, teniendo la plena seguridad y la certeza en primer lugar
que Dios su interés es de salvarnos y que su propósito es también identificar a sus hijos antes que los juicios y las plagas comiencen a caer sobre este mundo. Creo que este es un mensaje de esperanza para nosotros, ¿no creen? Además de esto, ustedes observarán algo muy especial en el libro de Ezequiel, capítulo 9, porque nos señala en gran medida algo que yo quisiera que con ustedes podamos definir. Porque si ustedes observan aquí en Ezequiel 9, van a encontrar que este varón dice, ponles una señal. La palabra señal aquí es una palabra hebrea que es tau, es una letra hebrea. Y esa letra hebrea es la última letra del alfabeto hebreo. En otras palabras, hasta que hayamos sellado a todos los hijos de Dios, entonces tienen el permiso y la autorización los 6 varones para destruir la ciudad, el templo y todo lo que se encuentra en ello. Estimados, volvemos a enfatizar, el propósito de Dios es de salvación, no de condenación. Dios no va a pedir del mundo primero ahora su juicio de tal manera que caiga sobre el mundo sin antes haberle pedido al mundo que rinda su vida y lo acepte a él como su Cordero y Señor. Precisamente en esto se compagina tanto el cuadro de Éxodo como el cuadro de Ezequiel. En ambas crisis se necesitaba, uno, recibir la sangre del Cordero y en el otro se necesitaba recibir el sello para identificar y protección a raíz de la destrucción que se iba a dar. Hablando sobre esto, quisiera también resaltar que Ezequiel capítulo 9 dice que este varón vestido de lino se puso justo a la entrada en el altar de bronce. ¿Saben por qué? Porque este es el momento final de la expiación y del ministerio sacerdotal de Cristo. En otras palabras, no solamente Cristo murió por nosotros, sino que ahora en el santuario, en el rito del santuario, el sacerdote tenía que entrar, ministrar, interceder en favor de su pueblo, luego salir y de acuerdo a la sangre asperjada en favor de aquellos que pedían perdón por sus pecados, ahora el Señor se para justamente al altar de bronce para hacer la obra final de restauración y erradicación del pecado. Estimados amigos, oyentes y personas que ven este programa, Dios, su interés es no solamente salvarnos, no solamente desea darnos redención. El propósito de Dios es eliminar el poder del pecado en nosotros. Y el Señor desea hacer eso en nuestra vida. Y uno de los medios es poniendo su sello, escribiendo como en tintero de escribano su sello sobre nosotros. Si ustedes observan, en gran medida, cuando nosotros estudiamos el profeta Ezequiel, nos vamos a encontrar que hay un mensaje extraordinario, porque la gloria de Dios se había elevado entonces del templo y ahora se posaba sobre el umbral como tratando de irse o de despedirse de la ciudad y del pueblo. Sin embargo, a pesar de eso, ustedes van a encontrar que Dios está intercediendo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que el pueblo proceda al arrepentimiento. Es en ese momento que se da el sello, antes que venga la matanza final. Cuando observo acerca de esto, es curioso porque ustedes van a encontrar que la dirección justamente de la despedida de la gloria de Dios es hacia el oriente. Y es curioso porque Jesús, cuando dejó Jerusalén, salió hacia el monte de los olivos, hacia el oriente. Y del oriente también el Señor vino montado sobre un pollino a Jerusalén, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta figura también es profética y apocalíptica, porque la Biblia me señala que del oriente el Señor vendrá en busca de su pueblo. No sin antes, con amor profundo y misericordia, sellar a su pueblo a fin de que ellos puedan pasar especialmente por aquel momento tan difícil de angustia, de tribulación, pero estos estarán entonces ya protegidos por la marca, el sello de Dios. Ahora, el tercer cuadro que yo quiero que ustedes vayan conmigo se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 16 y 17. Si ustedes me acompañan, encontrarán también un antecedente de crisis ahí en el libro de Apocalipsis, especialmente cuando el apóstol Juan registra las palabras que están ahí en Apocalipsis 6,
versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, especialmente cuando está registrado este texto, van a encontrar que hay 6 sellos que le preceden. Dentro de ellos el mundo se conmociona, las estrellas, todo está conmocionado. Pero en medio de ello pregunta, ¿quién podrá estar de pie? ¿Saben dónde encontramos la respuesta? Vayan conmigo de nuevo. Ahora el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, porque la pregunta finalizó diciendo, ¿quién podrá sostenerse en pie? Vean lo que dice Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 1. Y leamos lo que las Escrituras señalan. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estimados, esto es sumamente especial cuando nosotros ahora unimos esto a Apocalipsis, el capítulo 7, versículos 2 al 4. El libro de Apocalipsis también nos repite de la siguiente manera. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando nosotros observamos esto, vamos a encontrar quiénes son estos. Los versículos siguientes mencionan 12,000 de la tribu de Rubén, de Judá, de Simeón. Vean qué interesante. Lo más importante es que Rubén fue uno de los hijos de Jacob que, llevado por su voluptuosidad y por su imprecación, por sus sentimientos, fue cometiendo uno de los más terribles pecados de pasión. Sin embargo, ustedes van a encontrar que su nombre es inmortalizado en las puertas de la ciudad amada. ¿Saben qué significa? Que cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, tenemos esperanza en el Señor. Y nuestros nombres pueden estar inscritos también en las puertas de la ciudad amada. Es más, nosotros podemos entrar por la puerta de Rubén porque nuestra experiencia se ha identificado con la de él, porque en la profundidad del arrepentimiento encontramos salvación. Es más, noten cada uno de los hijos de Jacob van a encontrar a Simeón y Leví de igual manera. Por otra parte, quisiera señalar rápidamente que el nombre de Israel designa 2 clases de personas. Uno, a un Israel étnico geográfico, es decir, un pueblo racial. Pero también Israel es un nombre espiritual dado por Dios de origen divino, pues Dios lo cambió el nombre a Jacob dándole el nombre de Israel. Noten algo muy especial. Especialmente ahora en Apocalipsis, el capítulo 7, versículos 13 y 14. En estos textos se señala algo muy marcado que necesitamos enfatizar. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Necesitamos destacar entonces 3 aspectos sumamente importantes de los que hemos estado hablando. En primer lugar, en el libro de Ezequiel presenta que la característica de los sellados son aquellos que gimen y claman por las abominaciones de su pueblo. En Éxodo, que leímos ya, también nos señala que la característica de los sellados son aquellos que han aplicado la sangre del Cordero a sus propias vidas. Y en tercer lugar,
Noten ustedes que aquí se señala en el libro de Apocalipsis que son los que han emblanquecido sus vidas en la sangre del Cordero. El Señor desea transformar nuestra vida como la transformó a Rubén, a Simeón, a Judá, a cada uno de los hijos de Jacob. Que dicho sea de paso, como ya hemos también enfatizado, ustedes van a encontrar, Simeón y Leví eran asesinos en masa. Sin embargo, en el momento de crisis, volvieron su corazón a Dios. Rubén, una persona compulsiva con sus sentimientos, arrastrado con su pasión, aparece ahora también con su nombre inscrito sobre las puertas de perla de la ciudad amada. Estimados amigos, quiere decir que nosotros tenemos esperanza. Cada uno de nuestras vidas pueden tener la actitud, la esperanza de poder entrar por las puertas de la ciudad amada. Nuestros nombres también serán inmortalizados, pues también el profeta señaló de la siguiente manera: al que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Eso dice el apóstol Juan. Y Dios pretende cambiar nuestra experiencia. Dicho sea de paso, la palabra nombre viene de una palabra hebrea que es Shem, que significa carácter. Y es por esa razón que aparece en Apocalipsis 14 que los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente, porque reflejan ahora el carácter de Él, de la divinidad implantada en su propia vida. Han llegado a experimentar la gracia salvadora de Cristo y le dan gloria a Dios por toda la eternidad. De ahí que nosotros vamos a encontrar de manera muy especial en este momento podernos ubicar en la característica de los sellados. Dios desea en aquella gran ciudad de aproximadamente, 12,000 estadios, dice la Escritura, y se señala de una manera muy especial que 12 puertas tiene. Sencillamente porque por cada una de esas puertas entrarán los redimidos, identificados con los caracteres de cada una de las 12 tribus de Jacob. Usted y yo tenemos derecho a entrar ahí por la sangre de Jesucristo. Dios desea limpiar, transformar, renovar y al mismo tiempo poner esa esperanza en nuestros propios corazones. Nos da la oportunidad gracias al sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros consideramos estos elementos unidos, tanto en Éxodo 12 como en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7, nos encontramos entonces que Dios tiene una verdadera esperanza para nosotros. Hoy, de manera especial, quisiera entonces apelar al corazón suyo de manera muy directa. Quiero invitarlo a usted para lavar su ropa en la sangre del Cordero. No importa cuán sucia esté, no importa cuán manchada esté. El joven que pidió la herencia y se fue de su padre, las Escrituras relatan que venía con sus harapos sucios y rotos, pero el padre salió al encuentro para cambiarle sus vestiduras y darle una vestidura blanca. Saquen el mejor vestido. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Hoy, este es el momento. Este es el momento grande de su vida. Este es el momento cuando usted puede pedirle al Señor que con clamor, con amargura, con necesidad, con contrición, con ansiedad, con anhelo, decirle: Señor, por favor, sálvame. Y el Señor está dispuesto a poner su manto de justicia sobre usted. ¿Quiere usted llevar en su vida la impresión del carácter de Dios en su propia vida? ¿Quiere usted permitirle al Señor de que Él ponga con tintero de escribano el sello de identidad que le pertenece a Él? De tal manera que cuando las plagas caigan sobre este planeta, usted y yo seamos protegidos de la ira del Cordero. Yo quiero unirme a ese pueblo. Quiero también estar identificado con Él. Quiero escuchar su voz. Quiero seguir al Cordero por donde quiera que va. Quiero estar de pie en el monte de Sión. Oh, mis estimados, este es el privilegio suyo y mío en esta ocasión. Ahora que usted escucha la voz de Dios en su corazón, ahí donde está, posiblemente su vida está hecha trizas, está hecha pedazos, está hecha, una conmoción de sentimientos encontrados y juntos. Tal vez usted llora por su propia situación, quejándose del pasado. Estimado, Cristo puede limpiar, transformar, renovar y darle una experiencia renovadora ahora. Usted ahora puede encontrar la experiencia también de aquel hijo que volvió a la casa de su padre. El Señor quiere y tiene suficientes vestiduras para imprimir su carácter en su vida. Mi pregunta es, ¿lo desea usted?
¿Quisiera usted también estar en esa experiencia donde el Señor tiene amplia provisión para usted? Las Escrituras nos dicen de manera muy especial que justamente estos son pastoreados por el Cordero día y noche y permanecen con Él por donde quiera que va. Quiere decir que otra característica de los sellados es que han andado con Cristo por donde quiera Él va. Y mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos identificarnos con Él? ¿Cuál es la senda que Cristo caminó? Es la senda del Gólgota, la senda del sacrificio, la senda de la cruz, la senda de la abnegación, la senda del amor manifestado. Con razón, ahí en la cruz del Calvario podemos nosotros recitar de igual manera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida en favor nuestro. Y podríamos repetirlo, tal vez de manera más personal, diciendo, porque de tal manera te amó a ti el Señor, que dio su vida por ti y por mí. Esta es la experiencia de las vestiduras que el Señor desea ofrecernos a nosotros. Apocalipsis también nos dice y nos presenta a un mercader celestial tocando las puertas diciendo, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. Estimados, podemos comprar sin dinero y sin precio, solamente con nuestra necesidad, cayendo arrepentidos, diciéndole, Señor, si tú quieres, puedes salvarme. El Señor está dispuesto y desea con todo su corazón tocar, sellar, inscribir tu nombre junto en el registro del cielo, más allá, en su corazón, como lo hacía el sacerdote, teniendo en su pectoral las 12 piedras donde estaban inscritas las 12 tribus de Israel. Dios quiere inscribir también tu nombre junto a su corazón. Voy a invitarte a que oremos juntos al Señor. Señor y Padre, danos hoy tu Espíritu y pon tu sello sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera de manera especial invitarte para que continúes sintonizando este programa. Dios está deseando atraer tu vida hacia nosotros, hacia el Señor, de tal manera que este medio es el elemento necesario para ponernos en esa condición. Que Dios te bendiga.